Hola muchachos, buenos días. Con respecto al tema de yugo desigual, pues que es un tema que nos atañe en este momento de forma muy fuerte y particular. Quiero contarles que yo tuve esa experiencia, gracias a Dios estoy aquí. Esta experiencia duró más o menos 6 meses. Yo me metí con un muchacho pues que no era creyente ni tenía noción de absolutamente nada en cuanto al evangelio. Y sé por qué pasó, pero eso se los cuento al final. ¿Qué quiero darles con esta reflexión o esta experiencia? Es muy importante que los que están acá se anclen a lo que les apasiona. Es decir, si su pasión es batería, si su pasión es canto, si su pasión es danza, anclense. Por eso Dios nos pide, y es como imperativo que le sirvamos, porque eso es un ancla. Si bien yo estaba en el grupo de alabanza y para mí la pasión más grande es cantarle a Dios, recuerdo que mi papá, o sea, yo estaba ahí, pero obviamente con mucho dolor de perder mi ministerio. Obviamente yo no podía ejercer mi ministerio. Entonces yo los veía cantar y para mí eso era el dolor más grande, no poder estar allá. Entonces, digamos que esa ancla hacía que de una u otra forma yo siguiera ahí, ¿cierto? Recuerdo algo que me sacó del todo de esa experiencia, fue algo que me dijo mi papá. Obviamente en mi casa no están de acuerdo con eso. Y me dijo mi papá, vas a perder todo lo que has construido en el grupo de alabanza, que ha sido lo que siempre has perseguido, por un hombre que seguramente te tiene otro Dios de una forma mucho mejor, sin perder nada. Para mí eso fue definitivo. Y yo intenté, muchachos, vean, en serio, yo intenté. Uno intenta. Y me acuerdo que Selmi me decía, ay, perdón, la pastora Selmira, me decía, ¿usted lo va a evangelizar? ¿Pretende evangelizarlo? Y dije, sí. Él va a venir a Cristo. Listo, hágale. Eso sí no puede ejercer el ministerio. O sea, la conchuda se enojó. Así es sencillo. Sí, después de eso, yo le decía mucho, él era capoeirista. No sé si saben que es, practicaba capoeira. Y él se mantenía pues en eso. Y me estaba empezando a dar como más para allá que yo para acá. Entonces, no, yo tengo clases, si quiere acompáñeme y después yo voy a la iglesia. ¿Cierto? Era como ese chantaje. Eso, entonces como ese canje ahí, y yo listo, dale pues. Entonces yo iba, y claro, las clases se extendían o no sé qué cosa, entonces yo no podía ir a la iglesia. Pilas, entonces lo mismo, o sea, es un esfuerzo sobrehumano y demasiado desgastante. O sea, era todo el tiempo decirle, venga, y si va a ir hoy, ay, venga, si va a ir, era como una cosa que lo vieran, véanlo en la iglesia. Sí, que se lo validara. Eso, como valide lo que mire que está viniendo, ¿cierto? Eso hace uno, no les estoy hablando a carta abierta, porque eso hace uno dentro de su idealismo, es no, va a estar, va a llegar, porque no puede llegar así, pues porque no, o sea, puede ser una forma de vanizar, pues porque no, ¿cierto? Claramente la Biblia dice, así no es. Entonces se me estaba yendo como mucho más para allá y él no, él venía, yo creo que las puedo contar acá las veces que vinieron esos 6 meses. Listo, con lo que les dije que me hizo como caer en la cuenta a mi papá, mucho más fuerte, yo hablé con él y le dije, mira, yo pues no puedo tener la mamá con usted, yo estoy perdiendo muchas cosas, en mi casa empecé a perder muchos privilegios, demasiados. Entonces, papá, no, pero no está en desobediencia, no. Usted está en pecado, no. Y pues exagerado, porque en pecado, ¿yo acaso estoy fornicando? No, usted está en pecado. Sencillo, se le llama por su nombre. Entonces, yo le dije, yo estoy en pecado, exagerada, me decía el muchacho, exagerada, no sé qué. Y supe después, por otras fuentes, que él dijo que había terminado conmigo porque yo nunca le daba nada. Por eso no tenía. O sea, escuché que lo dijo y obviamente la fuente fue una compañera pues muy cercana, me dijo decir, no hacía sin decir eso, que era que era terminada. Miren hasta dónde queda, hasta la imagen de uno. Es demasiado desgastante, muchachos. Entonces cuando ya terminé eso, no solamente venga entre de una, no, un proceso más largo todavía, recupérese. Usted la embarró, se cayó, se aburrió, se volvió nada, recupérese. Y algo que me sirvió muchísimo, que lo hacía un grupo de alabanza, era que tenía que sustentar porque había hecho eso y como una reflexión de
porque, o sea, cómo no volver a caer en eso. Y tomé el caso de David cuando tenía que ir a la guerra y no fue. Para mí eso fue como la curación, muy especial. ¿Y por qué pasó eso? Porque me empecé a meter en otros negocios que no eran de mi padre, que eso no se va yendo poquito a poco, es muy sutil, eso no es, venga yo la agarro de... Pero habla como más específico, ¿qué negocios? Los negocios eran, por ejemplo, que en el colegio ellos llegaron a hacer unas clases, yo estaba pues todavía en el colegio, en el colegio hay unas clases extracurriculares, ¿cierto? Entonces era capoeira, danza, hip hop, música, y yo me metí en capoeira. Entonces empecé a meterme en capoeira y él era el profe de capoeira. Y empecé como a estar más ahí y a descuidar más acá. Entonces es sutil, yo decía, yo estoy yendo a la iglesia. Entonces miren que no es que usted esté faltando de una, no, eso no pasa así. Es muy sutil, usted empieza a ir a una actividad más o a dejar una actividad más de acá. Es muy, muy suave, no es tan evidente. Hasta que ya se lo arrastra uno con el... Bueno, esperemos, entonces ya acabaste. Sí, pues digamos que los tips son, primero, el tip grande es ánquese a un ministerio, a algo que usted lo apasione, porque la pasión de cantarle a Dios fue lo que me hizo permanecer así. Estuviera ahí, era muy incómodo estar, no les miento, era incómodo estar acá, claro, está pecado, ¿cierto? Y no está allá, era duro, pero eso me hacía permanecer, entonces yo quiero es esto, pero entonces yo quiero esa necesidad, que es, gracias a Dios, pues decidí por el ministerio y mi papá fue una pieza muy importante de ellos. Es que eso es lo que yo quiero decir, rescatar lo importante que es que los padres estén en esos principios y de que no es alcahuetearle al hijo ni entonces de, sí, bueno, ya hizo esto, entonces dejémoslo, no. Es que los padres tienen una responsabilidad muy grande y es de no aceptar eso y de seguir, no sé, de cierta forma aconsejando al hijo, tampoco dejarlo pues, pero no alcahuetearle lo que está haciendo. Pero la falta de principios bíblicos de parte de los padres hace que sean permisivos y aún que aconsejen a los hijos a tener novias o novios en yugos desiguales y aún entrar a fornicación o hasta en adulterio. Toman las pastillas. Entonces, sí, Hasta hasta le les ponen a pasan las predicar. pastillas de la muchachita. Cuando ya empieza por ahí como entre los 11 años, ya empiezan a enseñarle a los muchachos los condones porque mi hijo tiene que cuidarse. Ya usted cumplió cierta edad, entonces pilas, pues para que no me vaya a embarazar una muchachita por ahí. Entonces imagínense, ese es el consejo de muchos padres, pero no le enseñan que es que eso no lo debía hacer todavía. Sin matrimonio ni pido, ni para ella ni para él. Qué bueno hablar de, pues como de lo fisiológico. ¿Pero qué? Fisiológico, que entonces es una necesidad y lo tengo que hacer. Esto si no me enfermo me da cáncer. Qué bueno que hablen de eso. Si le da cáncer, se le hace quimioterapia. O sea, ¿cuál es el principio bíblico y cuáles son las realidades físicas en las que yo puedo caminar, como dice la palabra? Qué bueno. Catalina le hizo una pregunta a él, que cuánto tiempo llevaba él en el Evangelio. ¿Por qué se la hizo? Porque era muy lógico que ya él supiera que el yugo desigual no va con nosotros. Si por la palabra yo ya sé que algo no se debe hacer, yo no tengo por qué estar poniendo señales. Y es como decía Wilder, entonces es como si quisieran obligar a Dios, después que en primer lugar saben que no se puede, o les dijo que no y sigue poniendo señales. Entonces es eso. Pero quedó también aclarado un poquito por qué razón este joven puso señales a Dios. Porque es que la muchacha, digamos entre comillas, no era del todo inconversa. Sí, es eso. Entonces Mario se confundió. Y esas son las estrategias que el enemigo puede poner en uno. Uno se confunde y uno cree que es un cristiano o es una cristiana y resulta que no es cristiana ni es cristiano. ¿Por qué? Porque se van por doctrinas falsas. ¿Qué son doctrinas falsas? Son unas enseñanzas que las hacen un dogma para seguir y formar una iglesia. ¿De dónde sacan esos dogmas? De la palabra. Entonces, como uno cree que la sacaron de la palabra, ¿cómo así? Eso está bien mucho. Eso salió de la palabra. Y la Biblia no habla pues del Espíritu Santo, los que son solo del Espíritu Santo.
Y la Biblia no habla de Jehová, los que son testigos de Jehová. Y la Biblia no habla pues de Jesús, los que son Jesusones. Pero es que si yo no acepto todo el compendio de la palabra, yo no puedo rechazar a Jesús, yo no puedo rechazar al Espíritu Santo y yo no puedo rechazar a Dios o a lo que los testigos de Jehová llaman Jehová. Entonces la niña que estaba caminando, no, caminando ni saliera, sino que Mario estaba pues como echándole el ojito, ¿cierto? Muy normal, él es un hombre y ella es una mujer. Y según dicen, es bonita, inteligente y llena una cantidad de cosas pues que cualquier hombre yo creo que se iría detrás de ella. Resulta que la muchacha es Jesusón, es pentecostal unitario. Los pentecostales unitarios solamente creen en Jesús. Entonces no le dan el lugar al Padre, a Yahvé o a Jehová, como lo quieran llamar, y no le dan el lugar al Espíritu Santo. Entonces aquí, bueno, y también están los testigos de Jehová, que solamente creen en Jehová. Y tienen también ciertos dogmas y siguen ciertas cosas y se dan ciertas libertades. Entonces, es que tiene que ser de casa de oración. No, no tiene que ser de casa de oración. Puede ser de otra iglesia. Pero ustedes tienen que mirar que si estén siguiendo la palabra. ¿Sí? De otra iglesia cristiana que tenga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, aquí tuvimos un caso y de pronto puede haber preguntas al respecto. Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Bueno, entonces los contextualizo un poquito. Gedeón era un joven, dicen los que han investigado, que tenía por ahí cerca de 17 años, más o menos, prácticamente era un niño. Y Dios le dio una misión. Ellos vivían en un lugar donde había demasiada idolatría. Entonces era demasiado difícil vivir el evangelio, porque eran muñecos por todo lado. Pues de los muñecos que ustedes saben que usa la gente. Y los adoraban y todo eso, y la nación estaba llena de todos esos muñecos. Entonces Dios le dio la orden a Gedeón de ir a derribar todas esas estatuas, acabar con todo eso. Imagínense, muchachos, casi un niño recibir esa orden. Y los únicos que conocían de Dios prácticamente era su familia. Entonces él necesitaba estar seguro que la orden sí venía de Dios y no de pronto de alguien o cosas que él se estaba imaginando. Y entonces él dijo: bueno, Señor, si es que sí eres tú el que me estás hablando, yo voy a poner una lana de oveja hoy y mañana amanezca mojada la lana de oveja y todo alrededor amanezca seco. Difícil, ¿cierto? Se la puso difícil a Dios. Mojada la lana y todo el pasto seco. Es decir, que llueva en la lana, no más. Sí. Y al otro día precisamente la lana amaneció mojada y todo el prado amaneció seco. Él dice: no, Señor, yo esto como que todavía no te lo entiendo bien. Te vamos a poner al revés. Que no te enojes. Te voy a poner una lana mojada. Al revés, la lana la voy a poner seca y que todo el pasto, todo el prado amanezca mojado. Y así sucedió. Entonces fue una señal, humanamente podríamos decir, imposible de suceder, ¿cierto? Ustedes saben que si llueve, todo lo que está a la intemperie se moja, a menos que esté debajo de un techo.
Dios de esa manera le respondió a él. Y ese hombre, ese muchacho cogió fuerzas, se la creyó de verdad, y en la noche fue también inteligente. Porque si él empieza a derribar los altares en el día, lo cogen y lo matan. Fue prudente. Es que aunque Dios te dé una orden, entonces debes pedirle la estrategia. Señor, usted me mandaste por allá donde está el variadero, el barrio Mesa, que ya no, que para la gloria de Dios el barrio Mesa ya está limpio. Pero dígale que el Señor te dé una orden y le diga, vaya, preséntese, dígale, déles esta profecía y dígales un montón de cosas. ¿Usted qué le va a decir al Señor? No, Señor, dígame cuándo, cómo y con quién voy, porque tampoco. Yo no me voy a meter allá que acaben conmigo. Entonces es pedir la estrategia. Y resulta que este joven, entonces por la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, arrasó con todo ese muñequerito. Acabó con todo eso y al otro día amanecieron sin ídolos. Sin ídolos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y no resultaba nadie. Por ahí le fueron y le preguntaron al papá, hasta que descubrieron al pelado y el pelado no negó, él tampoco negó. Entonces dejémoslo hasta ahí. Esas señales tienen que ser puestas en oración, en búsqueda espiritual, en ayuno, no manipulables, en secreto. No le cuente las señales a nadie, ni al papá, ni a la mamá, ni a la novia, ni a nadie. Esas señales son secretas. Alguien podía ir a verle mojado el vellón a él. Algo podía haber pasado, si él cuenta, se lo manipula. Las señales son manipulables por nosotros mismos y por otras personas. Porque vos estás buscando noviecita, espérate, yo te voy trayendo. No, le cuenta las blusas que tiene y ese día... Hay gente que acostumbra a ponerse una blusa el lunes, otra el martes, otra el viernes y así. Ya se la saben, ya se la saben. Y entonces, Señor, que el viernes vaya con la roja y los viernes va con la roja. Todos los viernes va con la roja. Si ve, Señor, esa va a ser mi novia, mi esposa. No, no es la madre de Jesús. Y la embaraza y hasta se va a la deja. Antes de nacer, antes de conocer el hijo. Conoció a la madre, pero no conoció el hijo. Están en un ministerio, deben sujetarse a un régimen dentro del ministerio. Si usted recibió a Cristo y usted está ahí en la iglesia y está viniendo y está asistiendo, hay un régimen que es del grupo de alabanza que no se lo vamos a aplicar a esa persona. Pero cuando la persona entra, es decir, no se lo vamos a aplicar, pero es bíblico y usted tiene que cumplirlo de todas maneras, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, el yugo desigual, eso es para todos. Pero no es posible que una persona ingrese a un ministerio a ir a ministrar la iglesia, como es cantar, tocar, manejar la batería, el sonido, el violín, cualquiera de las herramientas que se usan para el fluir del Espíritu Santo en casa de oración y en cualquier iglesia. No puede ministrar. Si usted está en pecado, no puede ministrar. Cristian ha sido un ministro de acá en casa de oración. Nació aquí prácticamente, aquí creció. Cristian conoce toda la norma, conoce la palabra, pero Cristian ha sido demasiado desajustado en el manejo de esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Por allá se fue a buscar lo que nadie perdió y se consiguió una novia pentecostal unitaria. La muchacha empezó a venir aquí con falditas hasta los tobillos, muy pispita, muy bien organizadita, taconadita, y como que empieza a moverse con eso, pues y con eso caigo bien, ¿cierto? Porque obviamente ella buscaba caer muy bien acá para que la aceptaran. Pero yo me di cuenta de eso, de dónde venía ella y toda esa situación. Yo hablé con los dos, pero por separado. Hablé primero con Cristian porque Cristian era el líder y el que tenía que dar más cuentas que ella. Entonces yo llamé a Cristian, le pregunté quién era la muchacha. Él me dijo que pertenecía a la iglesia pentecostal. Claro que yo todo esto lo hablé con el pastor primero, porque antes de tomar una decisión que es como contra lo que realmente uno quisiera hacer, entonces yo le pregunto a él, de manera él es el pastor y él me da la última palabra en esa situación.
Entonces yo llamé a Cristian, le pregunté, me dijo que no sabía, que la muchacha, es decir, no sabía que tener una novia de la iglesia pentecostal le pasó más o menos lo mismo que a Mario, con la diferencia Pero sí le pasó. de que Cristian nació aquí, Mario apenas está en un proceso de formación. Entonces, sí, en cuanto a Mario, pero para mí, en Mario es perdonable. En Cristian no era perdonable meter la pata de esa manera, porque Cristian ya tiene demasiado conocimiento de la palabra y de la doctrina de la iglesia. Entonces conversé con él, le dije qué le había pasado, me dijo que no sabía, que tener esa muchacha de la iglesia pentecostal era un yugo desigual. Yo le expliqué por qué era un yugo desigual, porque la muchacha no tenía la misma creencia de nosotros. Entonces, pues le expliqué que ellos creían solamente en Jesús y que no creían ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Le dije que si él sabía que eso le daba disciplina y salía del grupo de alabanza, a menos que la dejara. Entonces él me dijo que sí, que él sí sabía, pero que qué podíamos hacer. Y yo le dije, lo único que podemos hacer es que usted se convierta a ella o ella se convierta a usted. Es decir, usted se vaya para la pentecostal y lo reciban allá y la ponen en disciplina a ella. Porque ellos incluso son en esa Allá sí ponen esos eso. rudimentos sí los usan. Ellos son más radicales. Ellos son más radicales en esas cosas, no en otras. No en otras. Bueno, Usa 3 dedos. que bueno, yo le expliqué a él bastante. Cristian tiene algo muy bueno, pues para los que no lo conocen. Cristian tiene algo muy bueno y es que cuando él se da cuenta que se equivocó, él a uno no le discute. Él dice, no, pastora, pues prácticamente estoy en sus manos, dígame qué hago, qué hay que hacer, sí. Y ya, es decir, ya metí las patas, ya me hice novio de ella, ¿qué hacemos? Entonces, yo hablé con la muchacha. Le pregunté bien sobre el manejo, la doctrina y el ministerio en el cual ella estaba en la iglesia. Y digo estaba porque al saber ellos allá que tenía un novio de aquí, de una la pusieron en disciplina, a ella sí la pusieron en disciplina de una. Uno no puede ser tan radical porque uno tiene que escuchar a la persona de todas maneras, mirar a ver de qué manera podemos organizar la situación antes de. Ellos no estaban en fornicación. Yo le pregunté a ella en qué ministerio estaba. Le pregunté pues qué hacía la iglesia y todo eso. Pero hay algo que todavía para mí es un gran misterio, porque la iglesia pentecostal unitaria cree solo en Jesús y hablan lenguas. Ustedes les cabe en la cabeza que no crean en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da las lenguas y la profecía, y ellos practican la lengua y la profecía. O de pronto dirán que es Jesús quien nos da. Pero con la palabra como pero lo nosotros respalda. sabemos que es el Claro. Espíritu Santo. Entonces yo empecé a ver que aunque es una iglesia de doctrina errada, Lisset tenía principios cristianos en cuanto a practicar los dones. Entonces yo volví y le pregunté a mi esposo. ¿Sí? Entonces él me dijo, bueno, ellos no están en pecado sexual, no están haciendo nada malo. Ella no es totalmente inconversa. Ella conoce la palabra y Lisset es una persona que estudia la palabra. Lisset conoce mucha palabra. Entonces Lisset me dijo, yo allá en la iglesia ya no tengo cabida, pues porque a mí me quitaron los ministerios. Yo quiero, si ustedes me reciben aquí, empezar a meterme dentro de la cultura de casa de oración y dentro de la cultura de llamas de fuego, pues obviamente de la palabra. Entonces, en cuanto a ella, esa fue la situación y se le recibió públicamente en la iglesia como un miembro pues de la iglesia. Incluso ella dijo, si me tengo que volver a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy dispuesta a hacerlo, muy sujeta, independientemente de todos los errores que ella tenga como persona y de las cosas que ustedes de pronto hayan tenido con ella llegó bien, sujetándose, y entonces se les recibió y se les dejó seguir, sobre todo a Cristian, seguir ejerciendo su ministerio porque ella todavía no había ingresado a ejercer un ministerio.
Ah, pero él en ningún momento entró en disciplina. No. Yo me acuerdo mucho en Clamamí y yo sin saber nada de eso, porque como decía mi mamá, nosotros no sabíamos que ella era pues Jesús sola, pues bueno. Y yo me acuerdo mucho una administración, yo le ministré a ella y era puro Espíritu Santo, y yo no sabía, yo me vine a dar cuenta fue mucho después y me dio mucha risa, porque que una persona le meten tanto la persona del Espíritu Santo y la otra venga y se lo meta hasta por los ojos, porque yo me acuerdo mucho, ella se salió y yo le empecé a ministrar y era puro espíritu, Bueno, y dice hasta ahora, ha sido una mujer pues muy fiel, muy estudiosa de la palabra, colaboradora en lo que ha podido colaborar en Llamas Fiel de su estado, pues ha sido muy útil. Pues eso fue lo que pasó. Yo hubiera querido que estuvieran acá para que dieran respuestas en caso tal que ustedes tuvieran preguntas para él. Sí. Y hay otra cosa. Venía de vestidos, de faldas, entonces al ver a todas estas viejas con pantalones, con cosas, obviamente ella dentro de ella también tenía su predisposición y se demoró mucho para cambiar. La iglesia pentecostal unitaria, no sé si la trinitaria, pero la unitaria no permite que las mujeres se maquillen, que se pongan pantalón, que se pongan una manga sisa, que se pongan aretas. O sea, es verdaderamente difícil conseguir. Hay que mirar cada caso en particular. No todas las historias son iguales. Por ejemplo, como le pasó a Mario. Digamos que a Mario le haya pasado lo mismo y él haya intentado de pronto tratar de evangelizarla. Uno no sabe qué final haya tenido eso. Pues sí, pero lo ideal... Allá, lo arrastra, lo Sí, lleva, claro. Pero lo ideal no es el yugo desigual. Y lo que pasa es que en muchas situaciones hay excepciones, pero yo no puedo probar ser una excepción porque en la excepción me quedo. Y uno no sabe más adelante, uno siempre tiene que esperar el final de las historias. Hay historias que se dan y uno incluso de ellos dos, se dan los finales por allá 20, 30 años. Habíamos hablado de unas diferencias que con las familias, que un montón de cosas, ¿cierto? Digamos que si se llegan a casar y entonces es muy tremendo los abuelos de la parte de allá, entonces cómo van a hacer con esos nietos, la relación, eso es muy maluco, de cosas que quieran hacer en la iglesia de allá y que los quieran llevar, entonces manejar esa situación se vuelve un yugo desigual muy bravo por las familias, porque no solamente habíamos hablado de la relación como pareja, sino también en la relación que se da con los hermanos, con los suegros y con toda la gente pues que hay. Entonces esa es una situación que es mejor evitarla y no arreglarla. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta que uno está tratando con personas, es un ser humano, y en la aplicación de la norma en una forma radical, sin escuchar razones y causa, uno tiende a maltratar a la gente.